Bienvenidos a Homeostasis, un canal dedicado a la enseñanza de temas relacionados con el área médica. En esta ocasión te encuentras en nuestra serie de videos dedicados al examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. No te olvides de revisar las listas de reproducción dedicadas a este tema. Te invito a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones. Puedes suscribirte utilizando el botón que se encuentra debajo de la descripción del video. Te recomiendo hacerlo ahora mismo. En esta primera parte vamos a solucionar los primeros 5 reactivos de biología de la guía oficial de la UNAM de la convocatoria 2020 correspondiente al área 1. Encontrarás la segunda parte de los reactivos en la lista de reproducción llamada Aprendizaje basado en reactivos Examen UNAM. Asimismo, te invito a revisar los videos de otras áreas, ya que como el temario de biología es el mismo para todas, el repaso de temas será más completo si ves todos los videos. Como siempre, te enseñaré algunas estrategias para abordar cada reactivo, te daré algunos tips y conforme sea necesario, haré un breve repaso de lo que hay que saber para darle solución al problema que se nos presenta. Veamos entonces la primera pregunta. Un postulado de la teoría celular afirma que, inciso A, los organismos están formados por millones de células. Inciso B, los organismos se reproducen por células sexuales. Inciso C, la célula es un individuo eucarionte. E inciso D, la célula proviene de otra célula preexistente e igual. Este reactivo pertenece al tema 1.1.2, formulación y postulados de la teoría celular. Veamos el repaso entonces de este tema. La teoría celular fue formulada por el botánico Matthias Schleiden y el biólogo Theodor Schwann, y posteriormente fue completada por el médico Rudolf Virchow. Esta consiste en 3 principios. Cada organismo está formado por una o más células. Los organismos más simples son unicelulares y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares. Y finalmente, todas las células surgen de células preexistentes. Ahora, revisemos las opciones. Inciso A. Los organismos están formados por millones de células. Esta opción es incorrecta, ya que en uno de los postulados se menciona que existen organismos tanto unicelulares como multicelulares. Ahora, inciso B. Los organismos se reproducen por células sexuales. La teoría celular únicamente nos deja claro que las células provienen de células preexistentes, no cómo se reproducen los organismos. Aún así, sabemos que la reproducción a nivel organismo se lleva a cabo tanto de manera sexual como asexual. Por lo tanto, esta opción queda descartada. Inciso C. La célula es un individuo eucarionte. De igual manera, la teoría celular no deja clara esta idea, solamente sugiere que un organismo puede estar compuesto por una sola célula. Sin embargo, sabemos que existen células eucariontes y procariontes, por lo tanto, inciso C, descartado. Entonces, la respuesta correcta es, inciso D, la célula proviene de célula preexistente e igual. Veamos el siguiente reactivo. Se denomina anabolismo al proceso metabólico de, inciso A, construcción, en el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras pequeñas. Inciso B, degradación, en el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras más pequeñas. Inciso C, degradación, en el que las moléculas grandes se transforman en pequeñas. E inciso D, construcción, en el que las moléculas grandes se transforman en pequeñas. Este reactivo pertenece al tema 2.1.1, concepto de anabolismo y catabolismo. Revisemos entonces este tema. El catabolismo parte de sustancias complejas, por ejemplo, macronutrientes como proteínas, polisacáridos y lípidos, y los degrada a sustancias más simples o precursoras, como aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos. En cambio, el anabolismo parte de estas sustancias simples para formar sustancias más complejas. El catabolismo es un proceso degradativo en el que las reacciones son exergónicas, es decir, que liberan energía. Esta energía liberada se utiliza para la síntesis de ATP. Los productos finales del catabolismo alimentan al anabolismo. Podemos reconocer a los procesos catabólicos por la presencia de la palabra lisis, como en el caso de la glucólisis. Por otra parte, el anabolismo es un proceso constructivo, en el que las reacciones son endergónicas, es decir, que absorben energía. Esta energía se obtiene del rompimiento del ATP generado en las vías catabólicas. Los productos finales del anabolismo alimentan al catabolismo.
Podemos reconocer a los procesos anabólicos por la presencia de la palabra síntesis o génesis, como en el caso de síntesis de proteína y la gluconeogénesis. Ahora nos están pidiendo la definición de anabolismo, que como acabamos de ver es un proceso constructivo. Así que podemos descartar al inciso B y al inciso C, que hablan de un proceso de degradación. La respuesta correcta se encuentra entre el inciso A y el inciso D. El inciso D dice, construcción, en el que las moléculas grandes se transforman en pequeñas. Esto es incorrecto, inciso D, descartado. Entonces la respuesta correcta es inciso A, construcción, en el que se obtienen moléculas grandes a partir de otras pequeñas. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué producto de la glucólisis se incorpora al ciclo de Krebs? Inciso A, glucosa. Inciso B, etanol. Inciso C, lactato. Inciso D, piruvato. Esta pregunta corresponde al tema 2.4.1, aspectos generales del ciclo de Krebs. Veamos el repaso de este tema. La respiración celular se compone de 4 fases: la glucólisis, una fase de oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y una fase de fosforilación oxidativa. Estas últimas 3 fases se llevan a cabo dentro de la mitocondria, siendo la glucólisis la única que se lleva a cabo en el citosol. Esto es así en células eucarióticas. Cada molécula de glucosa que ingresa a la glucólisis es separada en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. En las reacciones de la glucólisis se forma además ATP, la moneda energética del organismo, y también se forma NADH, que sirve como acarreador de electrones. A continuación, si hay presencia de oxígeno, cada molécula de ácido pirúvico ingresa a la mitocondria y ahí es oxidada a acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A alimenta al ciclo de Krebs, en donde forma más ATP y más acarreadores de electrones, NADH y FADH2. Por último, el NADH y el FADH2 formados en la glucólisis y en el ciclo de Krebs entran a la fase de fosforilación oxidativa, en donde a través de la cadena de transporte de electrones se forma la mayor cantidad de ATP. En caso de no haber disponibilidad de oxígeno, como en algunas levaduras y células musculares en condiciones de ejercicio intenso, las moléculas de ácido pirúvico formadas en la glucólisis siguen una vía anaerobia de fermentación en las que se produce lactato o etanol dependiendo del tipo de célula. Entonces, sabiendo esto, nos podemos dar cuenta que el reactivo nos habla de una vía con presencia de oxígeno, por lo tanto, podemos descartar los productos de la vía anaerobia, inciso B, etanol e inciso C, lactato. Otra opción que podemos descartar es el inciso A, ya que la glucosa no es un producto de la glucólisis, sino es quien la alimenta. Entonces, la respuesta correcta es inciso D, piruvato, que es un producto de la glucólisis. Recuerda que para entrar al ciclo de Krebs, el piruvato debe convertirse primero a acetilcoenzima A. Pasemos entonces al siguiente reactivo. Una célula presenta un número cromosómico 46XX. Al dividirse durante la mitosis formará células con inciso A, 23X, inciso B, 23XX, inciso C, 46XX e inciso D, 46X. Este reactivo pertenece al tema 3.2.1, fases e importancia de la mitosis. Para contestar este reactivo, solamente es necesario recordar la definición de mitosis. La mitosis es un proceso biológico en el cual una célula madre se divide y forma 2 células hijas iguales a ella. Sabiendo esto, si la célula madre tiene 46 cromosomas con par sexual XX, al dividirse por mitosis se formarán 2 células hijas con 46 cromosomas con par sexual XX, exactamente igual a la célula que les dio origen. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso C. Pasemos a la última pregunta de este video. La mayor parte de las mutaciones son inocuas o neutras y son esenciales para la inciso A, sucesión, inciso B, replicación, inciso C, evolución e inciso D, transcripción. Este reactivo pertenece al tema 4.2.3, concepto e importancia de las mutaciones. Hagamos un repaso de este tema.
Las mutaciones son alteraciones en la información genética que se producen al azar o a causa de factores externos llamados agentes mutagénicos. Entre las características de las mutaciones podemos señalar que éstas pueden heredarse. Esto es muy importante, ya que si la mutación ocurre en células sexuales, el cambio provocado por éstas se verá reflejado en la descendencia. La inmensa mayoría de las mutaciones son silenciosas, es decir, que no ocasionan ningún cambio de importancia. Algunas de ellas pueden ocasionar algún efecto favorable para quien lo presenta, sin embargo, también pueden ocasionar efectos desfavorables como son algunas enfermedades o síndromes. Las mutaciones son la principal fuente de variabilidad genética, por lo tanto, son esenciales para la evolución. Sabiendo esto, podemos acertar que la respuesta es inciso C, evolución. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si lo fue, no olvides dejar un like y suscribirte. Compártelo en redes sociales y mucho éxito en tu examen.